Muchas gracias por la invitación para poder hablar en nombre del G5, que, como nos decía Carlos, pues somos Greenpeace, Ecologistas en Acción, WWF, Amigos de la Tierra y SEO Verlife, ¿no? Y también gracias porque también, de alguna manera estáis empujando desde la coordinadora a que seamos las propias organizaciones ecologistas las que empecemos a incorporar los objetivos de desarrollo sostenible mucho más de lo que lo teníamos incorporado antes, ¿no? En parte por nuestra propia naturaleza sí que estaban allí y de eso voy a hablar mucho y en parte hay cosas que todavía teníamos que seguir llevando a la práctica, a la incidencia y a otros ámbitos de nuestra propia comunicación, ¿no? De tal manera que, bueno, seguimos avanzando y de eso también va mucho mi charla y con ella voy a concluir. Empiezo diciendo que efectivamente nosotros estamos también observando que desde el mundo ecologista está habiendo una convergencia con otras organizaciones en conceptos como son la justicia social, como son los derechos humanos, puesto que de alguna manera no podemos tener esas sociedades resilientes que reclamamos si los límites biofísicos que reclamamos que no se superen, no se reparten de una manera equitativa, igualitaria y ello debe permitir la salida de la pobreza, a la vez que la no superación de esos límites es lo que va a garantizar que la infancia, que las desigualdades de género, etcétera, etcétera, se puedan ir superando. Y por otro lado, también estamos incorporando los derechos humanos de una manera mucho más proactiva, puesto que estamos viendo que en muchas de las ocasiones las mayores violaciones de los derechos humanos, los mayores atropellos se están produciendo aquellos defensores ambientales que están defendiendo ahora mismo bosques de las empresas mineras, ríos de las empresas hidroeléctricas, etcétera, etcétera, y que no tienen un acompañamiento en el terreno y que estamos empezando a denunciar de una manera mucho más activa y eso se ha podido ver pues, en los dos últimos años mucho más, ¿no? Y bueno, es así también como nosotros, que como Amigos de la Tierra, que somos parte de la coordinadora, pues nos vemos muy cómodos en foros como es Futuro en Común, que está propulsando la coordinadora y en el cual pues somos parte activa pues las 5 organizaciones que normalmente estamos representadas por BBF y nosotros como organización suplente, y donde también estamos proponiendo indicadores alternativos a los ODS, es la parte que a nosotros nos corresponde, que es la parte más ambiental de los objetivos. Finalmente, otro tipo de convergencias y de alianzas que se están tejiendo, que al final pues, resultan muy obvias, pero que siguen siendo muy llamativas, es cuando nos estamos uniendo a movimientos como son los sindicales, los movimientos por la sanidad pública, movimientos de las pequeñas empresas contra tratados de libre comercio que suponen como son el TTIP, el CETA, que son atropellos a nuestra soberanía, a nuestros derechos y, por supuesto, a nuestro medio ambiente, ¿no? Cuando se pone el mantra del libre comercio por encima de todos estos derechos, incluyendo los ambientales. Bueno, dicho esto, la pregunta del diálogo de hoy era si seguimos hablando de los ODS o nos ponemos en marcha. De alguna manera nosotros ya habíamos observado que parte de esos ODS estaban en marcha desde hace mucho tiempo, relacionados sobre todo con la cumbre de Río y las 3 convenciones que recoge Río, que son, en primer lugar, la gran conocida, que es la cumbre de cambio climático, con el gran acuerdo de París, que ahora mismo se está negociando de nuevo en la cumbre de Marrakech, que empezó ayer, donde tendremos por la semana que viene a la recién estrenada de nuevo ministra Tejerina y también al recién nombrado Mariano Rajoy representando a España en la jornada de alto nivel. Y en segundo lugar, pues otras 2 cumbres. La cumbre de biodiversidad, que tiene creemos las mejores metas y los mejores indicadores de todas esas cumbres, y la hermana pequeña, que es la cumbre de desertificación, pero que es igual de importante y que no deberíamos dejar de hablar de ella, a pesar de que atrae mucha menos atención mediática, muchos menos activistas, muchos menos observadores y sobre todo pues muchos menos recursos, pero de allí dependen nuestro suelo, nuestros rendimientos agrícolas, nuestro objetivo número 2 de seguridad alimentaria de los ODS y nuestra seguridad también hídrica, nuestra recarga de acuíferos, nuestros ríos y bueno, pues un montón de interrelaciones con otros ODS, ¿no?
Y bueno, evidentemente los ODS son muy transversales, con lo cual nos hemos encontrado con que ya estábamos teniendo una jornada de incidencia sobre otros muchos, como es ese objetivo de alimentación, el número 2, y por supuesto otros como son el consumo, el objetivo número 7 también de energías renovables, el agua, el 9 de la industria, y luego mucho más específicamente, pues como comentaba antes, el 13 o el 14, que son pues los objetivos de clima, de ecosistemas, marinos, ¿no? Donde bueno, pues hemos desarrollado ya no solo una agenda de incidencia y donde estamos valorando dónde estamos y dónde quedan los ODS, sino también nos ha permitido trabajar ya de manera avanzada con los indicadores, ¿no? En cuanto a cambio climático y energía, que están perfectamente interrelacionados, puesto que en el sistema energético que tenemos ahora mismo es donde está la clave, no es la única, pero sí es el nudo gordiano de la transición energética, pues nos hemos encontrado con un acuerdo de París, que si bien está ahí, pues de manera consensuada lo juzgamos insuficiente, puesto que aunque recoge ese objetivo general de que la Tierra no se caliente más allá de un grado y medio, luego no da las claves específicas para que aquello pueda ser posible, ¿no? Admite el uso de combustibles fósiles, no da unas claves de financiación suficientes, no recoge una de nuestras luchas, que es la adicionalidad de los fondos de ayuda a la lucha contra el cambio climático respecto a la ayuda oficial al desarrollo, sino que se ha integrado y se ha producido una doble contabilidad. No damos la batalla por perdida, sino que la seguimos llevando a la incidencia internacional. Y bueno, y tampoco aborda otra serie de factores como son el consumo de recursos naturales, la perspectiva de género o la perspectiva de los derechos humanos. Y bueno, esto es importante, esta cumbre es tan importante porque si no cumplimos con ese objetivo de grado y medio nos quedamos sin cumplimiento de los ODS, nos quedamos sin objetivos para la infancia, nos quedamos sin objetivo de energía accesible para todos, nos quedamos sin seguridad alimentaria, nos quedamos sin cualquiera de ellos. Comentaba antes también que otro de los objetivos fundamentales es el de biodiversidad, y aquí nos encontramos una agenda que está mucho más avanzada respecto a los ODS, lo podríamos decir de alguna manera, puesto que ya desde 2010, cuando se declaró por parte de Naciones Unidas el decenio de la diversidad biológica, se recogían 20 objetivos muy ambiciosos, muy completos, que tocaban todos los aspectos transversales que están relacionados pues, con las especies, con los ecosistemas, con los paisajes, con la diversidad genética y todo el uso que hacemos de ellos, proporcionaba unos indicadores muy útiles y proporcionaba también un diagnóstico muy bueno de cuáles eran las causas de la pérdida de la diversidad biológica. Y hablaba mucho más allá de las causas directas, como son la persecución de especies o el cambio climático, sino que ya admitía que detrás de esos factores había una serie de causas indirectas, como eran los factores culturales de cómo nos relacionamos con la biodiversidad, y otros como eran el modelo económico y el sobreconsumo. Es decir, era el propio Foro de Naciones Unidas quien estaba ya indicando que teníamos un problema en el sistema de producción, en el sistema económico y en el sistema de consumo y de producción de residuos, que para nosotros pues, es la parte fundamental de cómo tienen que ser o cómo concebimos que tienen que ser los ODS, ¿no? María Luis ya lo comentaba, que una buena parte de la lógica del sistema económico pues no, a nosotros tampoco nos gusta, si te he entendido bien. Pero, y en ello estamos, seguimos reclamando una serie de pautas de cambio en cómo consumimos, en cómo nos relacionamos con los recursos naturales, cómo los exportamos y cómo producimos los residuos, ¿no? Y aquí llegamos, pues, desde esta cumbre internacional a cómo nos vemos en España, ¿no? Saltándonos un poco la parte europea, puesto que tenemos a Carlos desde Bruselas, pues nos hemos encontrado unos ODS arrinconados por nosotros mismos como organizaciones no gubernamentales del mundo ecologista, pero también desde la parte estatal. O sea, nosotros tenemos cierta incidencia y cierta interlocución con el Ministerio de Energía, y sobre todo por el tema de los ataques a las renovables, la fiscalidad absolutamente disparatada que tienen las energías renovables, mientras que vemos subsidios al carbón, a otros combustibles fósiles, etcétera, etcétera.
y por otro lado, no hablamos de los ODS ni con el Ministerio de Medio Ambiente, salvo en la parte que nos toca, que ya que está recogida pues, en océanos, en biodiversidad, etc. Afortunadamente ya teníamos una agenda antes de los ODS que nos permitía avanzar y empujar la agenda, ¿no? Bueno, yo termino la intervención aquí volviendo un poco a la idea de que no se trata solamente de implementar una serie de medidas, de metas, como puede ser la financiación, la ayuda a la financiación de una nueva área protegida que va a proteger una parte del mar, donde va a seguir entrando plástico, por cierto, o proteger un acuífero que vamos a seguir extrayendo desde otro lado, como nos está ocurriendo en Doñana, sin que haya ningún tipo de actuación ni por parte de una comunidad autónoma ni por parte de un gobierno estatal, sino que se trata de cuestionar nuestro modelo económico para poder hacer cumplir esos ODS y poder implementar indicadores que estén relacionados con eso. Y creo que eso es una parte fundamental de nuestro papel, lo cual tiene muchos retos porque tenemos que hilar muy fino cómo queremos que sea ese sistema, cómo queremos transformar ese sistema, y vamos a tener que ver qué diferencias, qué aristas encontramos con todos los actores que estamos ahora mismo dialogando. A mí me parece que es una experiencia muy buena, muy enriquecedora el encontrarnos con sindicatos, con organizaciones que tienen otra perspectiva o que tienen otras sugerencias de cómo tiene que ser un gobierno, unas vicepresidencias, una serie de medidas fiscales y cómo se orientan los recursos, y creo que eso nos va a acercar y a mejorar esos aspectos de convergencia con los que yo quería iniciar esta ponencia. Muchas gracias.